después de la corona de espinas, como hablamos, ¿sí? El Señor ya le pone, ustedes saben que la costumbre era de que llevara su propia cruz, ¿no? Hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Y para los que conocen o hayan visto, ¿vieron las maderas que hay en las vías del tren? Las que saben cruzar, ¿sí? Bueno, esas maderas, ¿sí?, tienen un nombre que se llama traviesa. ¿Ven? Y eso era la parte, por decirlo así, vertical que tenía la cruz, ¿no? Sabemos que la cruz tiene la parte vertical, y la parte horizontal. Bueno, la parte horizontal, que es la traviesa, es lo que el condenado llevaba hasta el lugar de ejecución. La otra parte, la parte más alta, ¿sí?, que es la que separaba, estaba en el lugar ya de ejecución. El condenado llevaba solamente la traviesa atada en las manos, ¿sí?, en sus hombros. Y esa sola parte de la cruz, solamente esa parte de la cruz, medía aproximadamente, medían aproximadamente, como hoy en día, más o menos 2,5 metros. ¿Y saben cuánto pesaba? Por lo general, la mayoría pesaban unos 68 kilos. Yo quiero que ustedes vayan tomando dimensión de cómo ya el Señor venía en su estado físico, y encima cargar ese pedazo de madera, que obviamente se entiende, ¿no?, que no estaría pulida ni estaría barnizada, nada, la madera así rústica, como se cortaba, como se traía, así se ponía arriba del condenado y a llevar. Y en el mismo estado en el que fue azotado y en el que fue puesto su corona de espinas, desnudo delante de toda la ciudad, con 68 kilos en la espalda. ¿A cuánto nos cuesta levantar una bolsa de cemento? 50 kilos pesa una bolsa de cemento. Y estando bien en nuestro estado. Imagínate en el estado en el que ya el Señor estaba, cargando 68 kilos en su espalda. Amén. Y así por toda la ciudad. Pasando delante de todo, desnudos, ¿sí?, sufriendo humillación. La gente diciéndole blasfemia de toda clase, ¿sí?, de cosas. Ya dentro, o sea, fuera de cada ciudad en esos tiempos, porque no solamente esa ciudad era la que condenaba, ¿sí?, a los criminales y demás, sino toda la ciudad alrededor tenían una costumbre, ¿sí?, y tenían diferentes maneras de matar a las personas. Y todo esto lo hacían fuera de la ciudad, en un lugar alejado de la ciudad, ¿sí? Y es donde el Señor iba con ese pedazo de madera en sus lomos, ¿sí?, saliendo desde el lugar que fue sentenciado hasta el lugar donde iba a ser crucificado. Pasaron 4 kilómetros. 4 kilómetros caminó el Señor así, desnudo delante de toda la ciudad, y todo lastimado. Amén. Y cualquier persona en el mundo, como dije hoy, ya probablemente hubiera muerto. Amén. Probablemente hubiera muerto. Amén. Por su estrés físico, por todo lo que el cuerpo humano, porque ustedes saben que nosotros muchas veces miramos lo espiritual, ¿sí?, por lo que el Señor hizo,
Pero ustedes saben lo que es físicamente sufrir todo eso. Amén. Y una persona en ese estado podría entrar en shock, perdiendo el conocimiento, delirando sin saber qué hace, qué es lo que dice. Amén. Y así fue colgado en la cruz. Y muchos médicos hoy en día dirían que el Señor tendría que haber muerto por una arritmia cardíaca, donde su presión arterial baja. Amén. Ya el corazón no bombea como tiene que bombear a causa de todo el dolor, todo el estrés físico que el Señor venía pasando. Y los médicos de hoy en día no entienden cómo este hombre, nuestro Señor, podría haber seguido estando lúcido y con conocimiento, ¿sí? Con discernimiento, porque Él colgado en la cruz, ¿sí? Ya una vez colgado en la cruz, Él distinguía, Él sabía lo que decía, sabía a quién miraba, sabían quiénes eran. Porque recuerdan, como hablaba ayer la profeta Adriana, Él hablaba con su madre, la reconocía, le decía María, conocía al apóstol Juan, decía Juan. En una ocasión le habló el delincuente que estaba al lado de él, y el Señor respondió lúcido, diciéndole sí. Primero escuchó, ¿sí? El Señor escuchaba, interpretaba lo que Él escuchaba y respondía. Amén. El Señor Jesús jamás perdió el conocimiento como lo hubiera hecho cualquiera de nosotros. Amén, Jesús. En un estrés físico increíble. ¿Y saben por qué? Una de las cosas también que el Señor, porque no olvidemos, yo quiero seguir recalcando esto, porque muchos podrían decir, sí, pero era Dios, sí. Pero recuerda que Él vivió como humano aquí en la tierra. Amén. O sea, el dolor que tú sientes al que te den una bofetada, el Señor también lo sentía. Amén. Entonces, ¿el Señor cómo hizo para soportar todo esto? Primeramente, bueno, porque Él estaba bien espiritualmente. Sabemos que uno estando bien espiritualmente, podemos obtener fuerzas físicamente. Y otra porque el Señor era un hombre sano. En ningún momento encontramos que el Señor andaría fumando hierba o emborrachándose o con mujeres, desperdiciando su vida. No, al Señor encontramos que Él era un hombre sano, alguien intachable, alguien vigoroso que se esforzaba por hacer las cosas bien. Sí, Señor. Y ustedes saben que eso juega un papel fundamental en nuestras vidas. El ser alguien sano. Sí, Señor. Y esto fue lo que hizo, lo que provocó que la vida del Señor lo hiciera impenetrable. Sí, Señor. Que más allá de todo lo que esté pasando en mi cuerpo, yo voy a seguir. Gloria a Dios, aleluya. Eso fue lo que el Señor hizo. Una vez que el Señor llegó al lugar donde lo iban a crucificar, llega el momento de los clavos. Al Señor lo ponen en el piso, unen la parte que Él traía con la parte vertical y empiezan con los clavos. Como dije hoy, para empezar, la cruz no fue un invento romano. ¿Amén? La cruz no la inventaron ellos. La cruz se había inventado en otra región hacía más de 400 años. Pero ¿saben qué fueron haciendo los romanos? Los romanos se fueron perfeccionando. Porque ¿saben qué? Muchas víctimas, o sea, muchos condenados, a los romanos se les moría cuando ya
le clavaban los clavos. No llegaban a crucificarlo. Lo crucificaban igual, sí, lo dejaban días ahí que se lo comieran los pájaros. Amén. Y ahora voy a entrar en otros detalles de para qué más servía la crucifixión. Pero entonces los romanos se tenían que perfeccionar en el dolor ajeno. Y tenían que encontrarle la vuelta de que las personas no se les murieran ahí en el piso. Ellos tenían que ver que las personas estén crucificadas vivas ahí arriba, sufriendo. Así se fueron perfeccionando ellos. Hasta que llegaron al momento de decir, bueno, ahora ya sabemos dónde se clavan los clavos para que la persona viva. Que la persona quede viviendo ahí colgada en la cruz y sufriendo. La palabra dice que los clavos fueron clavados en la mano. Y la palabra mano no es solamente aquí. La mano entra desde la punta de los dedos hasta aquí, hasta el final de la muñeca. Todo eso es una mano. Y a diferencia de lo que muchos creen, al Señor no se le clavaron los clavos aquí. ¿Y saben por qué? Porque cuando tú clavas a una persona aquí, ¿sí?, colgado allá, su propio peso le arranca la mano. Se arranca, los clavos arrancan la mano, se pasa el clavo así y se arranca, no aguanta el propio peso del cuerpo. Y eso ya le había pasado a los romanos. Por eso digo que se fueron perfeccionando. Entonces descubrieron que aquí, en la muñeca, tenemos uno de los nervios más fuertes del cuerpo humano. Amén. Entonces allí fue donde, aquí en la muñeca, fue donde se le clavaron los clavos al Señor. Y increíblemente esos nervios aguantan todo el cuerpo, todo el peso del cuerpo. Pero no solamente eso, sino ustedes saben que aquí pasa ese nervio, al ser de los más fuertes que hay en el cuerpo, también es de los más dolorosos. ¿Nunca se pegaron? A mí me ha pasado que por ahí se pegan así o algo y como que le agarra corriente así y los dedos se le hacen, como que se le achican así. Bueno, imagínate tú que el clavo pasa por ese nervio. Pasa por ese nervio y las manos del Señor se encogen así. Porque el mismo nervio encoge las manos. Y es un dolor insoportable porque continuamente es como si tuviera... Ustedes saben que los nervios trabajan con corriente. Nuestro cuerpo genera una especie de corriente que hace que tengamos todos esos movimientos. Entonces por ese nervio pasaba esa corriente así que hace que movieran los dedos. Pero cuando es atravesado, el nervio es roto, los dedos se contraen y la corriente quiere seguir pasando y es un dolor insoportable. Literalmente es insoportable. Los médicos dicen que es insoportable ese dolor. Hay gente que se ha lastimado los nervios y lo tienen que adormecer, ponerle calmante porque no se puede soportar. Ahí el Señor fue colgado en las manos, en las muñecas. Y con los pies pasaba exactamente lo mismo. Viene una de las arterias más importantes que tenemos en el cuerpo humano, pasa por los pies. Donde se corta, justo donde pasa esa arteria, en cuestión de minutos te morís. Si no tenés un hospital cerquita, te morís. Y a los soldados romanos se le morían. Se le moría la gente, le clavaban los clavos en los pies y se le morían. Y al pasar el tiempo, fueron perfeccionándose hasta que encontraron que entre el segundo y el tercer dedo de los pies, ahí también pasa uno de los nervios más fuertes que tenemos en el cuerpo. Y es el mismo dolor insoportable que el de las muñecas, también en los pies. Allí es donde clavaron los clavos del Señor. Con todo su cuerpo.
Amén. Haciendo peso en los clavos. Los clavos, teniéndolo, literalmente los clavos eran lo que lo tenían al Señor colgado de arriba, agarrado de sus nervios. Amén. Ya una vez el Señor colgado en la cruz y bueno, vuelvo a decir, todo lastimado por todo lo que sabemos y aún siguiendo sangrando el Señor. El Señor tendría otra dificultad colgado en la cruz. No terminaban ahí los problemas, sino que cuando el Señor estaba colgado en la cruz, el Señor tenía que seguir respirando. Pero el aire entraba bien. El Señor colgado en la cruz, Él podía respirar. Pero para alargar el aire, ¿sabe qué tenía que hacer el Señor? Hacer fuerza con sus extremidades y pararse en los clavos para poder sacar el aire. Porque todo su cuerpo inclinado, metido dentro, así, era imposible que el aire salga porque sus pulmones, su diafragma, todo apretado, como en el caso en el que estaba el Señor. Es la única manera en la que el Señor podía exhalar, sacar el aire adentro, es haciendo fuerza en los clavos y pararse sobre ellos. Eso era lo que el Señor sentía. Y ahora imagínate tú, cada palabra que el Señor dijo en la cruz, el sacrificio y el dolor que a él le causó. Cuando el Señor dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Amén. El Señor ahí te estaba nombrando a ti, me estaba nombrando a mí. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Amén. Cada una de esas palabras, el Señor tenía que hacer fuerza, ¿sí? Con sus brazos, con sus clavos clavados, para poder hablar. Y no solo eso, sino que su espalda toda lastimada, raspándose contra esa cruz toda deformada, todo con astillas afuera. Porque vos decís, no era que la animaban ni la barnizaban, nada, la cruz. Así como venía con astillas toda deformada, así te clavaban y te subían allá arriba y listo. Eso era lo que el Señor estaba pasando. Y tú sabes que la crucifixión no era, y aquí va a entrar un dato que por ahí no sabías, la crucifixión no era solamente para matar a alguien, sino que servía, ¿sí?, para entretenimiento de las demás personas. Ustedes se pueden preguntar, ¿cómo puede ser? Hay gente que se agrada del dolor ajeno. Para eso servía la crucifixión. Por eso lo colgaban ahí, lo dejaban en vergüenza. Y la gente pasaba, iba a toda la ciudad a insultarlo, a blasfemar. ¿O no leemos en la Escritura que muchos le decían, si no sos el Hijo de Dios, bajate de ahí? Para eso servía. Y ustedes saben que pasaban, hay algunos que quedaban días, los dejaban colgados. Días colgados. Y venían los pájaros y se comían los pedazos de carne, le comían los ojos. Era entretenimiento para las demás personas. Y cuando ya pasaba el entretenimiento, que los mismos soldados veían que ya la gente ya no se acercaba, como que ya no le daba más importancia, ahí venía el momento donde el centurión romano le rompía las rodillas a los que estaban colgados. Y le rompían las rodillas por la misma razón que yo les contaba hoy. ¿Qué tenía que hacer para poder respirar? Tenía que hacer fuerza, levantarse. Y con las rodillas rotas ya no podía hacer más eso. Entonces la víctima moría asfixiada allá arriba, entrando aire y no pudiéndolo sacar. Así se moría la persona arriba en la cruz, asfixiada. Pero
la palabra nos dice que al Señor ya había sido profetizado en el libro de los Salmos que al Señor no se le iba a quebrar ningún hueso. Amén. Al Señor no le iban a quebrar ningún hueso. ¿Y saben por qué? Porque cuando el soldado, el centurión romano, iba a quebrar los huesos, el Señor ya hacía más o menos media hora, 45 minutos que había muerto. Y hay una explicación aquí. Sabemos que, ahora les voy a decir, vieron que leemos también que el centurión que hacía, clavaba una lanza en el costado de las personas. Esa lanza entraba por el costado derecho, ¿sí? Entraba por el costado derecho, atravesando el pulmón, llegando al corazón, hasta la columna. Así era la lanza. Y ustedes saben que si tú hoy recibes una puñalada o un disparo en el costado izquierdo del corazón, tienes tiempo hasta para llegar al hospital y ser salvo. Pero si tú recibes una puñalada o un disparo en el lado derecho del corazón, en más tardar 2 minutos, ya te moriste. Fíjense hasta dónde se perfeccionaron los soldados romanos, sabiendo que si atravesaban el lado derecho del corazón, la persona moría en un instante. Los médicos dicen que hasta segundos, ni llegando al minuto, algunos duraban cuando atravesaba el lado derecho del corazón. Entonces el centurión romano, cuando dice que le clava, para asegurarse de que el Señor estuviera muerto, le clava la lanza, dice que salió sangre y agua. ¿Y saben por qué es eso? Si tú te sacas un poco de sangre, es para que tú lo entiendas. Si tú sacas un poco de sangre de tu cuerpo y lo pones en un vaso, en un frasco de vidrio que tú lo puedas ver, al pasar 30, 35, 40, 45 minutos, los glóbulos rojos bajan y el plasma sube. Entonces, vos lo mirás y parece sangre con agua. Y eso es lo que salió del Señor. Ya cuando el soldado romano le clava la lanza, el Señor ya estaba muerto. Y encontramos en Juan 10:18, el Señor dijo: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego, porque así lo quiero. Amén. Al Señor no lo mató nadie. Él mismo entregó su vida. Amén. Él mismo entregó su vida por nosotros. Ustedes saben que desde que el Señor fue sentenciado hasta que el Señor murió en la cruz, pasaron aproximadamente 36 horas. Tú imagínate ya, a nosotros nos pasa que si pasamos muchas horas sin dormir nos cansamos. Imagínate el Señor. ¿Y por qué aproximadamente 36 horas? Porque la Escritura dice que el Señor se levantaba siempre que a las 11 no, siempre se levantaba de madrugada, Amén. ya de noche, todavía de noche. Amén. Él se levantaba, pasó todo el día haciendo milagros, haciendo señales, tuvo la última cena con sus discípulos, se fue a orar al Getsemaní, fue entregado, y el Señor desde ahí nunca durmió. Fueron 36 horas en lo que el Señor estuvo despierto, preparado para lo que iba a pasar. El Señor estuvo aproximadamente 6 horas colgado en la cruz. 6 horas hasta que Él dijo: consumado es, ya está.
Dios demostró su dolor. Escuchen, Dios demostró su dolor haciendo que todo el mundo se encierre en una terrible oscuridad en pleno luz del día. En Amós 8:9 está profetizado esto. Dice que cuando el Señor murió, ¿qué hizo? La tierra se llenó de oscuridad. Y en el libro de Amós 8:9 esto fue profetizado. Y Dios demostró su dolor haciendo que todo el mundo se encierre en una terrible oscuridad en pleno día. La tierra demostró su enojo por condenar a un justo haciendo un gran terremoto. Esto lo encontramos en Mateo 27:51. Todo esto pasó cuando el Señor dijo consumado es y entregó su espíritu. Pasó todo esto. Y el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rajó de arriba abajo, demostrando que Jesús abrió el camino para llegar a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Ustedes saben que de la única manera de que se raje de arriba para abajo es que alguien lo tiene que rajar. ¿Se dieron cuenta de eso? Se podría haber cortado así derecho el velo, pero no, dice que se rajó de arriba. Es como si agarraba esto con las dos manos y lo tirás. Se rajó así, de arriba hacia abajo. Eso demuestra que el Señor abrió el camino para llegar a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y no termina ahí, sino que muertos resucitaron, demostrando que Jesús venció la muerte. Gloria a Dios. En ese momento que el Señor murió, dice la palabra que se abrieron las tumbas y muertos resucitaron y se le aparecieron a muchos. Una demostración de que el Señor Jesús venció la muerte. Aleluya. Gracias. Todo eso pasó el Señor por nosotros. Que probablemente, capaz que nunca hayas escuchado esto o te hayas puesto a pensar de lo que es humanamente sufrió el Señor por nosotros. Sí, Señor, aleluya. Y así se llevó tus pecados y los míos. Así fue, con todo ese dolor. Gloria a Dios, aleluya. Y después, por último, vino la resurrección. La palabra dice que al tercer día resucitó, venciendo a la muerte. Escucha esto. La Biblia nos enseña que, recuerdan que fue María hasta la tumba del Señor y ya el Señor no estaba. Y dice la palabra que sus lienzos, las ropas con las que lo habían vestido para llevarlo al sepulcro, que fueron José de Arimatea y Nicodemo, fueron y le pidieron el cuerpo al gobernador para llevarlo. Entonces ellos se encargaron de llevar al Señor, amén, de lavarlo, de perfumarlo y de vestirlo con un lienzo. Y lo pusieron en la tumba. Pero cuando María fue, al tercer día ya no estaba. Estaba la tumba vacía. El Señor había cumplido lo que Él había dicho, que al tercer día iba a resucitar. Pero ¿saben qué? Hay un detalle. Dice la palabra que los lienzos, las ropas con las que Él estaba, estaban dobladas. Tú cuando te levantas o algo, vieron que la mayoría, nos sacamos la remera y dejamos así. Esto estaba dobladito, ordenado. Y saben que hay una costumbre judía en la que si yo invito a alguien importante a comer a mi casa, esa persona cuando termina de comer hace su demostración si estuvo a gusto o no estuvo a gusto, la comida, la atención y demás. Si la persona se va y deja
la servilleta, lo que tú les des para que él pueda limpiarse, nosotros lo llamamos servilleta. Si la deja desparramada así arriba, con eso te dijo que no va a volver más y no estuvo a gusto con tu atención. Pero ahora, si el invitado, él se tomaba el trabajo de dejar todo dobladito, ¿sí? La servilleta ahí arriba de la mesa después de haber terminado de comer, eso era señal de que él iba a volver, Gloria a Dios. de que él estuvo a gusto contigo. Y esa fue la señal que el Señor nos dejó. Cuando María fue y otros los discípulos fueron a ver que la tumba estaba vacía, se encontraron con que esos lienzos, esas ropas, estaban dobladitas, en señal de que el Señor iba a volver. Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que Él nos prometió que iba a volver a buscarnos. Amén. Más allá de toda la agonía, todo el dolor que el Señor pasó, Él, aún así y todo, Él te amó en esa cruz. Amén. Y como dije una vez, hay que estar muy agradecido con el Señor, porque el Señor, cuando estando en la cruz, Él dijo: perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Es porque el mismo Señor Jesucristo sabía que si decía a Dios: Padre, no los perdones, mira lo que me han hecho, Dios en un instante desaparece la humanidad. En un instante, Dios ni lo duda. Porque Él también vio directamente cómo sufrió su Hijo. Todo lo que padeció por la humanidad, que lo desechaba y hoy en día lo sigue desechando. Y no le interesa su sacrificio. El Padre vio todo eso. Amén, Jesús. Por eso el Señor, aún en su dolor, Él dijo: perdónalos, Padre, perdónalos. Y así todo, el Señor va a volver a buscarnos. Gloria a Dios, aleluya. Quiero que le des un fuerte aplauso.